Muy buenas a todos, bienvenidos a un editorial Santa Clara. Hace ya unas semanas que no teníamos este formato y la verdad que tenía bastantes ganas. Aprovechando que, bueno, estoy fuera de casa, ya lo sabéis, estoy de viaje, los que me sigan por las redes, pues lo seguro que lo sabéis ya. Lo avisé igualmente durante el fin de semana del Gran Premio de Balaton Park. Pero yo quería dejar aquí alguna cosa hecha para no dejaros sin contenido aquí en el canal mientras estoy fuera. Hoy tenemos un tema interesante que podríamos decir que tenemos dividido, ¿no? En tres puntos, en tres apartados que os nombraré. Vamos a empezar hablando por un apartado que he llamado el espejismo de la culpa externa, ¿no? Después un segundo apartado que he llamado la confesión y el espejo de la adaptación. Y un tercer apartado que se llama el desafío de un campeón. Y es que, bueno, en el motociclismo, ¿no? Como en la vida, siempre es más, pues, cómodo buscar un culpable externo antes que mirarse al espejo, ¿no? Esto no es solo en el deporte, sino como menciono, en muchísimos ámbitos, ¿no? Todo lo hemos vivido y todos lo hemos hecho probablemente, ¿no? Y claro, cuando ese culpable tiene nombre, apellido y 8 títulos mundiales, pues mejor aún, ¿no? Es un objetivo perfecto. Desde que Ducati, ¿no?, decidió apostar por Marc Márquez, se instaló un poco la sensación de que cualquier movimiento extraño en la casa de Borno Panigale debía llevar la firma de Marc, ¿no? Parecía que si la moto no respondía, sería por él. Si el equipo dudaba, sería por él. O si Peco Bagnaia no encuentra sensaciones, también es debido de forma más directa o indirecta por él. Una especie de, bueno, pues de teoría de la conspiración a medio camino entre la superstición y el miedo escénico, ¿no? Lo curioso, lo realmente curioso, es que esta narrativa se repitió tantas veces que para muchas personas, pues parecía casi indiscutible, ¿no? Se hablaban muchas cosas en diversos foros, ¿no? Peco Bagnaia haciendo ese reflejo, diciendo ese supuesto cambio de ADN técnico, ¿no? Que parecía haber, pues, satisfacido al recién llegado, ¿no? O, como menciono, para algunas personas, un cambio hecho por parte, ¿no? Y queriendo a propósito por parte de Ducati, pues para esto, ¿no? Para satisfacer a Marc Márquez, ¿no? Que todo está condicionado por el magnetismo de Marc. Y sin embargo, como casi siempre ocurre, la verdad pues resulta ser mucho más sencilla, ¿no? Bastante menos cinematográfica, pero más contundente. Alessio Piana, compañero italiano, lo anticipó, ¿no? Con la calma de quien observa desde fuera sin la necesidad de disfrazar la realidad. La elección de la moto para el 2025 no fue una imposición de Marc, ni un giro forzado por Ducati, sino que fue una decisión en la que Bagnaia tuvo mucho que ver. Y esto es algo que bueno, que para mucha gente parecía que no era así, parecía que, claro, Ducati había sido absolutamente engañada, ¿no? Por lo que estaba realizando Marc, ¿no? Y esto es algo que en Balaton Park ha confirmado, ¿no? En cierta forma, Peco Bagnaia, ¿no? A la pregunta de si pudieras volver a los entrenamientos de invierno, ¿qué harías diferente? Y Bagnaia contestó sin rodeos: en este momento es fácil, elegiría la GP24. Está claro, ahora no se puede y en ese momento no fui capaz de reconocer el verdadero potencial, no hay vuelta atrás. Y ahí queda un poco todo dicho. Algo que parece que va a pasar sin pena ni gloria por parte de muchos, pero creo que es importante, sobre todo por intentar hacer una caza de brujas con Marc o con Ducati, ¿no? Incluso sobre esto, ¿no? Y ahí queda todo dicho, ¿no? La frase que cae como una losa sobre el relato alternativo, ¿no? Que estaba circulando, respetable, una opinión respetable, pero al fin y al cabo una opinión que muchas veces parecía que se quería imponer como verdad, y una opinión que no deja de ser eso, algo subjetivo que, bueno, ahora conociendo el dato estoy seguro y estoy convencido, quiero creer también que mucha de la gente que opinaba lo contrario pues rectificará escuchando las palabras de Bagnaia, ¿no? Después de haber sido Márquez pues señalado un poco como el virus
que había contaminado esa estructura perfecta en Ducati, ¿no? Cuando la realidad quizás es más simple, ¿no? Bagnaia eligió, Bagnaia apostó y Bagnaia se equivocó. No es un drama, ¿eh? Ni mucho menos. Para mí esto no es un drama. A los campeones les ocurre, ¿no? La diferencia está un poco en cómo se gestiona el error y qué se construye a partir de él, ¿no? Pero lo relevante aquí es que la excusa externa se desmonta de raíz, ¿no? Al final, eso tiene bastante lógica. Cuando veíamos en los tests quién estaba probando una cosa, quién estaba probando otra, quién está llevando algo u otro, ¿no? Si alguien conocía la GP24 era Pecco. Había pasado pues más de 8.000 kilómetros simplemente la temporada 2024, ¿no? Entonces, claro, conocía perfectamente cada reacción de la moto, cada vibración, cada detalle, ¿no? Que solo un piloto que se haya llevado tantas vueltas con esa moto, pues sabría decir, ¿no? En cambio, Márquez llegaba de un entorno pues completamente distinto. Algo que, bueno, mencionábamos durante la pretemporada que era absolutamente normal, que estos papeles se entregasen de esta forma, ¿no? Márquez venía, bueno, de muchos años en Honda y después una GP23 que era una moto bastante inferior técnicamente, como nosotros defendimos el año pasado en este canal y como se ha acabado demostrando, ¿no? Una moto en bastante inferioridad técnica con esa GP24. Y pese a todo, antes de tener el conocimiento, pues era más fácil muchas veces pensar que Márquez podía ser, ¿no? El recién llegado, ¿no? Pues bueno, es un mecanismo muy humano realmente, ¿no? Cuando todo el entorno se tambalea, pues señalar el elemento extraño, ¿no? El problema es que esa realidad que no tiene, bueno, no tiene que atenerse a la ficción, pues tenía otros planes, ¿no? Podríamos decir que este para mí podría ser ese primer apartado, ¿no? Ese primer apartado que considero realmente importante, ¿no? El espejismo de la culpa externa. Y lo considero importante porque creo que hay que hacer mucho trabajo interior por parte posiblemente de Pecco Bagnaia. Y bueno, yo creo que aquí no hay mucha historia con esto que acabamos de contar, ¿no? Igualmente, vuelvo a decir, no considero que esto tenga que ser una caza de brujas ahora o que se convierta con Pecco Bagnaia, ni deba serlo. Para algunos, una caza de brujas puede ser decir, ¿no? Lo que está ocurriendo o intentar exigir algunas cosas, más que justificar. A veces estaría bien más exigir que justificar según a qué pilotos. La parte 2, o el apartado 2, mejor dicho, lo que tengo preparado, que obviamente me veis, porque tengo preparado aquí un textaco. Ya sabéis que la editorial Santa Clara para mí es un poco ese artículo que escribiré, que terminaré de pulir con lo que tengo aquí escrito. No es que lo tenga todo escrito lo que estoy leyendo, pero tengo los apartados que no quiero olvidarme, ¿no? Por eso miro para no dejarme ningún detalle fuera. El apartado 2 que tengo escrito es la confesión y el espejo de la adaptación, ¿no? Y es que lo fascinante de este caso, no es solo que Pecco Bagnaia haya admitido su error en la elección de la moto, algo que vuelvo a decir que, bueno, no hay problema, ya está, no pasa nada. Igualmente Ducati tenía una ventaja tan grande que solo hay que mirar los números de Ducati este año, ¿no? O sea, no está suponiendo tampoco un big deal. Para Pecco sí, pero para Ducati no. Lo verdaderamente revelador para mí es lo que esa confesión implica, ¿no? En un deporte donde los detalles marcan la diferencia y donde cada palabra pesa casi tanto, ¿no? Como puede ser un adelantamiento o una victoria, ¿no? Porque al reconocer que la GP24 era la opción correcta, Bagnaia nos abre una ventana incómoda, ¿no? El problema no es tanto la moto, sino su relación con ella, ¿no? Aquí entra en juego de nuevo el factor humano, ¿no? La Ducati 2025 no es un fracaso técnico, ni un invento incontrolable. Al contrario, además, como dice Gigi Dall'Igna, es una evolución muy similar, como ha vuelto a decir, de nuevo, volviendo a ser preguntado, y él ha tenido que responder reiteradamente esto, que parece que no tampoco sé si parte de esa prensa italiana piensa que el discurso vaya a cambiar de un fin de semana a otro. O sea, Gigi Dall'Igna yo imagino que ya se estará cansando con todo este asunto. Pero vuelvo a decir, no es un fracaso técnico ni mucho menos. Los números están ahí. Los números están ahí.
como digo, basta simplemente con mirar al otro lado del box, ¿no? Marc Márquez, recién llegado, sin la mochila de esos 8.000 kilómetros de experiencia previa, ¿no? Con esa GP24, ha entendido la moto más rápido que su compañero, ¿no? Y no lo ha hecho desmontando la moto pieza a pieza ni exigiendo un rediseño radical, ¿no? De esta, ¿no? Lo ha conseguido a su manera, tocando lo mínimo y adaptándose lo máximo. Y adaptándose lo máximo. Esa filosofía de pilotaje le ha acompañado siempre. Y lo ha vuelto a decir, y Rigamonti, por ejemplo, lo ha comentado esta temporada, e incluso Pecco Bagnaia también lo ha dicho sobre Marc Márquez, ¿no? Que, como mencionaba Marc, ¿no? Lo de no necesitar llevar la moto a donde yo quiero, sino adaptarme yo a lo que necesita esa moto, ¿no? Y esto está dando resultados inmediatos. Bagnaia, en cambio, se ha enredado, ¿no? Se ha enredado. Y además le hemos visto que comenzó la temporada haciendo podios, ganando en Austin a Alex Márquez y ganando la carrera de Austin, que es cierto que se cae Marc, pero a Alex Márquez le gana en pista Pecco Bagnaia, ¿eh? A Alex Márquez le gana en pista Pecco Bagnaia. Ha buscado soluciones de todo tipo, ha cambiado 1000 cosas, imposible mantener una regularidad, una consistencia a lo largo del campeonato cuando cada fin de semana prácticamente se va cambiando 1000 cosas distintas, ¿no? Y además como intentando como si la moto guardase un secreto oculto que se revelaría, ¿no? Tras la enésima modificación. Pero al final lo que se ve desde fuera es un piloto que comenzó la temporada, pues sí, lejos de Marc, tampoco muy lejos. Lo que vuelvo a decir, estaba haciendo podios con los Márquez, ¿eh? Estaba haciendo podios con los Márquez. E incluso un Pecco Bagnaia que mencionaba en Austin eso de si el Mundial hubiese comenzado en Qatar o en Portimao, la historia sería distinta. Quiero decir, ahí Pecco Bagnaia cuando dice eso, si un piloto dice eso, es porque él tiene esa confianza en la moto, esa confianza de que, bueno, esto está ocurriendo así, Marc está ganando porque estas carreras benefician, estos circuitos benefician a Marc, pero cuando lleguemos a circuitos que se adapten mejor a mis necesidades, ahí podré yo, ¿no? Estar y marcar la diferencia. Sin embargo, no fue. Y eso empieza a pesar como una losa sobre Pecco. Vuelvo a decir, empiezas a cambiar 1000 cosas y nada, ¿no? Al final, poco a poco vas perdiendo el rumbo, ¿no? Al final es como quien se adentra en un bosque cambiando de senda cada 5 minutos, ¿no? Al final olvidas absolutamente dónde estaba ese camino inicial, ¿no? Y entonces, claro, en paralelo el discurso público pues se ha ido fragmentando, ¿no? Los hay que defienden que Ducati ha abandonado a Pecco Bagnaia, lo ha dejado solo, que no le ha dado el material adecuado, que la moto ha cambiado radicalmente de identidad. Otros más críticos ponen más el foco sobre Pecco Bagnaia, sin una máquina que arrasa. O sea, si una máquina que arrasa con Marc Márquez al manillar se convierte en un tormento en manos de Pecco, quizás el problema esté menos en el ADN de la moto y más en la forma de mirar a esta, ¿no? Y aquí, claro, aquí es donde la comparación se termina volviendo, pues, inevitable, ¿no? Inevitable. Porque al final Márquez no hay que olvidar que llegaba bueno, por parte de muchos, por parte de muchos y por parte de muchos detractores, con esa duda, ¿no? Con esa duda generalizada, ¿no? Por parte de mucha gente, ¿no? De si sería capaz de recuperar su nivel después de años de lesiones, ¿no? Y además tras la penitencia de los últimos años, ¿no? Muchos pensaban que no, que al final su físico, su confianza, pues ya estaban bastante gastados, ¿no? Pero la realidad ha sido bastante cruel con estas personas, porque Marc no solo ha recuperado la competitividad, sino que ha aterrizado en Ducati con una naturalidad absolutamente insultante, ¿no? Encima, esto es dicho por Bagnaia, esto es dicho por Pecco Bagnaia, o sea, que esto además desmonta más cosas, desmonta más otras teorías, ha cogido la configuración básica desarrollada por Bagnaia y el equipo los años anteriores, y en lugar de reinventarla, la ha hecho suya. Y aquí para mí llega la palabra clave que llevo diciendo estos últimos meses, adaptación. Adaptación. Y Marc lo ha hablado claro muchas veces. Como cuando dice, esta moto se conduce radicalmente distinto que la Honda. Pero, bueno, me adapto. ¿Qué consigo adaptándome a esta y haciendo lo que la moto me pide? No soy tan explosivo como antes, como comentó Marc, como con la Honda, pero soy rápido en todos los circuitos. Quizás no tan explosivo y ni marco tantas las diferencias en circuitos de los que yo era más fuerte antes, pero ahora soy rápido en todos. Adaptándome a lo que esta moto me exige y me pide. Y ahí está la diferencia. Y Pecco aquí, que encima fue en la misma entrevista que menciona lo de que se equivocó eligiendo la moto en pretemporada,
pues aquí vuelve a decir algo que va en contra de lo que mucha gente piensa, ¿no? Que un Marc Márquez y una Ducati que ha convertido esta Ducati, vaya, en una moto que absolutamente al estilo de Marc y al estilo... No, Marc sigue con el mismo camino del año pasado, además dicho por Pecco Bagnaia. Y que además ha dicho Pecco que no ha cambiado esa configuración desde el año pasado que llegó a la Ducati, que se mantiene con esa, y que es una configuración básica desarrollada por Bagnaia y el equipo los años anteriores. Y Marc lo que ha hecho ha sido adaptarse a ella. Y al final ese contraste desnuda un poco a Pecco, porque demuestra que la moto no necesita un manual nuevo, sino quizás un piloto que sea capaz de escucharla. Y entonces, claro, vuelve la pregunta, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿La diferencia técnica entre la GP24 y la GP25? ¿O la diferencia de adaptación entre Bagnaia y Márquez? Pues la respuesta, aunque parezca incómoda, pues creo que parece estar escrita en cada clasificación y en cada carrera. El espejo al final está devolviendo una imagen muy dura para Pecco, pero la imagen que devuelve es la realidad. Es la realidad. Creo que con esto podríamos dejar el segundo apartado concluido, ¿no? El segundo apartado concluido. Y iría ahora hacia el tercer punto, ¿no? El desafío de un campeón, lo he llamado. El desafío de un campeón. Vimos esa conversación, ¿no? Que tuvo Gianola, hecho Gianola, piloto, expiloto italiano, mítico, muchos conoceréis, muchos sabréis quién es, con Gavarrini, ¿no? Que es el jefe técnico del lado del box de Pecco Bagnaia en esa carrera del CEF, ¿no? Entonces, claro, ya sabéis, yo soy una persona bueno, yo veo eso, me parece súper interesante, obviamente, porque posiblemente nadie conozca mejor a Pecco Bagnaia ahí en el box que Gavarrini, ¿no? Que ha estado con él 6-7 años ya, con él trabajando. Y que además viene de trabajar con Stoner, con Lorenzo, primer año de Mark en Honda, bueno, o sea, que ha trabajado con grandes nombres, ¿no? Dentro de la categoría. Y claro, yo me pareció interesante, pero me quedé un poco con las ganas de saber un poco también qué es lo que piensa Ezio, ¿no? Ezio Gianola. Entonces yo fui y le pregunté. Cogí y le pregunté. Escribí a Gianola, que me hizo gracia porque me empezó a seguir, pero no me contestó. Pero a las horas sí que me contestó después de seguir. Me imagino que estaría ahí pensándose la respuesta, o no sé, o que tendría cosas que hacer y para no olvidarse le dio a seguirme. El caso, que Gianola lo resume con una claridad que yo creo que puede incomodar a mucha gente, ¿no? Pero Gianola me dijo lo siguiente: para Pecco será el año más difícil de su carrera. Se ha encontrado con uno de los pilotos más fuertes de siempre, y esta ya es una comparación desigual. Claro, esto, por ejemplo, lo mencionaba también Paolo Scalera, ¿no? Mítico periodista italiano, de MotoGP de siempre y director, por ejemplo, de GP1, ¿no? Director y fundador. Y claro, Paolo también mencionaba aquello de quizás deberíamos dejar de comparar a Marc con Pecco, ¿no? Porque en ese punto es quizás desde el punto de inicio desde el que nos estamos equivocando, ¿no? Desde una base ya con esto nos equivocamos. Algo que, por ejemplo, recuerdo a Alex Cribillé también decirlo hace unas semanas en Dura la Vida. Y es que, bueno, cuando compartes garaje con Marc, ¿no? Al final no estás solo compartiendo con un gran compañero, estás luchando con un monstruo absolutamente competitivo que ha hecho de la adversidad pues su terreno propio, ¿no? Y un piloto que nunca ha perdido con su compañero de equipo, nunca en su carrera. Al final, para mí lo importante de las palabras de Gianola es que despojan a Bagnaia de cualquier coartada técnica, ¿no? La Ducati 2025 puede tener matices diferentes respecto a la 24. Puede exigir ajustes, puede plantear dificultades, pero para mí, como yo llevo diciendo estos meses, que para mí no es tanto que la moto puede ser absolutamente igual, puede ser absolutamente distinta, pero al final del día son compañeros de equipo, llevan lo mismo. Entonces, claro, a Gianola le parece como a mí que no es un argumento suficiente para explicar por qué un tricampeón del mundo y 2 veces campeón del mundo de MotoGP se tambalea, ¿no? Mientras su compañero de equipo, recién llegado aquí, exprime el mismo material hasta el extremo, ¿no? No hay complot, como decía Gianola,
no hay magia negra, no hay tracciones de fábrica. Solo creo que hay un piloto que debe reinventarse en cierta forma, ¿no? Porque claro, decir, yo baso todo mi pilotaje en esto y si no tengo esto así, pues ya es lo que hay. Pues lo mismo hay que hacer un trabajo de adaptación. Porque al final los fabricantes intentan hacer la moto más competitiva, tener el máximo performance, ¿no? Yanola apunta también a la vía de salida, ¿no? Yanola decía, Pecco debe intentar cambiar un poco su estilo de conducción para esta moto. Mark la ha entendido mucho más. Y aquí es donde pienso que se toca la fibra, ¿no? De lo que define a los verdaderos campeones, ¿no? Los grandes aparecen en las tormentas, ¿no? No solo en la calma. Cuando la moto va sola, cualquiera puede navegar, ¿no? Cuando la máquina te obliga a replantear tu manera de pilotar, pues solo algunos, ¿no? Son capaces de volver a imponerse. Además, el propio Bagnaia, quizás sin darse cuenta, dejó una frase que revela el fondo del asunto, ¿no? Como he mencionado antes, esa frase de Mark lleva utilizando la misma configuración del año pasado, apenas la toca, se adapta. Son palabras de Pecco. Esa sentencia debería poner punto final a todas las teorías que circulan, ¿no? O conspiraciones técnicas, ¿no? Hay simplemente un piloto que ha entendido el reto y otro que todavía no lo ha hecho, ¿no? Está claro que el desafío para Pecco Bagnaia, pues no es menor. Tiene delante posiblemente al mejor piloto de la historia sobre una moto. Un piloto que llegó con muchas dudas el año pasado. Y un piloto que seguro que ese perfil realista era, como él decía, realista, como decía Marc Márquez, ¿no? No era un perfil bajo, era un perfil realista. Y aún así, Marc ha aterrizado un Ducati, pues, bueno, desnudando un poco, ¿no? Al que era el líder de este box. Ahora se reduce casi todo un poco en esa cuestión de carácter, ¿no? En esa cuestión de personalidad, ¿no? De será capaz Pecco de reinventar su pilotaje, de ajustar su mentalidad, de reencontrarse, ¿no? Con lo que le llevó a ser campeón. E incluso si se encuentra con esto, quizás nunca sea capaz de vencer a Marc Márquez. Es más, es muy probable que nunca sea capaz de vencer. En un campeonato, carrera seguro. Carrera seguro que sí. Marc ha perdido carrera con muchos pilotos. Pero ganarle un campeonato, quizás nunca lo haga. Quizás nunca lo haga. Al final, en este punto, el campeonato ya no mide únicamente quién será el ganador en la pista, ¿no? También, en cierta forma, evalúa quién es capaz de sobreponerse al espejo más cruel, el que te recuerda que tu mayor rival duerme en el box de al lado, con tu misma moto, y te gana con la naturalidad de quien no necesita cambiar nada para ser más rápido, ¿no? Este es el verdadero reto de Pecco Bagnaia. Porque al final, más que un título, lo que realmente entra en juego para Pecco es, en cierta forma, su propia dimensión como piloto. Y claro, aquí, ojo, ¿eh? Aquí, ojo, porque aquí hay mucho. Aquí hay muchas lecturas y aquí hay una profundidad en este tema bastante grande que nos lleva a esas preguntas legítimas que cada vez se hacen en más medios y que me parece normal que se hagan. En fin, yo vuelvo a decir, como he dicho siempre desde comienzo de temporada, para mí lo de Pecco Bagnaia no es tanto, o sea, no es para mí que sea 100% algo mental, no lo es, nunca lo ha sido, siempre lo he dicho que nunca lo ha sido. Creo que hay una parte técnica, pero hay una parte mental que tiene mucho peso y además creo que a cada gran premio que pasa esa parte mental tiene más peso. La verdad, tiene más peso. Pero bueno, esta al final no deja de ser mi opinión. También el canal es un espacio para esto, para que también vosotros podáis dar la vuestra. En este canal y en este formato, ¿no? De Editorial Santa Clara, aquí intento exponer un poco, pues daros, ¿no? Un poco mi cosas que puedo comentar durante directos o en artículos, pero de una forma quizás un poco más detallada, un poco más extensa sobre todo este tema. Y claro, aquí sin meternos en muchas cosas que dice Gigi Daliña y demás que nos podríamos meter, o incluso en las palabras de Gabarrini de hace una semana, ¿no? Nos podríamos meter en todo esto y tendríamos aquí incluso para diseccionar muchísimo más. Quizá hay que dejar de seguir mareando la perdiz con este tema y centrarnos en lo verdaderamente importante, que es un Marc Márquez absolutamente estratosférico. Un Marc Márquez del que ya a uno se le acaban los adjetivos. Escribía yo que no sabía ya ni qué poner en Twitter, ¿no? Cada vez que gana una carrera. Estamos viviendo un momento histórico y, hombre, creo que está feo desmerecer cualquier tipo de, bueno,
de récord, de todo que está consiguiendo Marc ahora mismo en este 2025. Creo que es un momento para que el verdadero aficionado disfrute de estar viviendo un momento y un año que se recordará, estoy seguro que se recordará a lo largo de los tiempos. En fin, señores, espero que os haya gustado este ratito, este editorial Santa Clara. Os agradezco mucho a todos, como siempre, que estéis ahí. Os agradezco mucho a todos los miembros del canal siempre que estéis apoyando económicamente también el canal, que ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Mil gracias a todos también que le habéis dado like a este vídeo y si no le habéis dado y se lo dais, ayudáis muchísimo. Y también a aquellos que os hayáis suscrito, estamos cerca ya de los 20.000 suscriptores, que no es poco, y la verdad que me parece una locura. Y sigo en una nube cada vez pensando en poder estar haciendo esto con todos vosotros, en la comunidad que se ha creado alrededor del canal. Y nada, simplemente daros las gracias de la forma más honesta posible. Y bueno, nos vemos posiblemente en unos días ya en directo, eso sí, ya en directo que habré vuelto. Y nada, como decían los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao, muchas gracias.